Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de circuitos en el cual trabajaremos ecuaciones diferenciales de segundo orden. En concreto, en este vídeo simplemente introduciremos estas ecuaciones e introduciremos cómo se pueden aplicar en circuitos RLC y el tipo de soluciones que hay que calcular, que será la solución homogénea y la solución particular, pero no cubriremos exactamente cómo realizar el cálculo de esas soluciones. Primeramente hablaremos de la definición general de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. En esta definición, que se presenta en la diapositiva, podemos ver que a la izquierda tenemos la derivada segunda de nuestra función objetivo, que en nuestro caso será tensión o intensidad en cualquiera de los componentes de mi circuito RLC, y a la derecha tenemos una combinación lineal tanto de la variable independiente como de la función objetivo y de la derivada de esa función objetivo con respecto al tiempo. Desarrollando esa combinación lineal, podemos representarlo de manera que tenemos una serie de elementos característicos de nuestra ecuación. Esos elementos característicos, que serán las funciones que multiplican tanto a la derivada primera de i de t como a la función i de t, como el término que tenemos a la derecha de la ecuación, que es g de t, son los parámetros o las funciones o los elementos que nos diferenciarán las distintas ecuaciones que tendremos que resolver. Para simplificar un poco la operativa, cogeremos y la derivada segunda la representaremos mediante dos comillas, la derivada primera con una sola comilla, la función objetivo la dejaremos tal cual y este término independiente también lo dejaremos tal cual. Con lo cual, esta será la ecuación que analizaremos en el resto del siguiente vídeo. A continuación vamos a ver varios ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias y vamos a ver cómo encajan esos ejemplos con la definición genérica que hemos proporcionado en la diapositiva anterior. Para la primera ecuación que tenemos aquí, podemos observar como P de t vale 5, Q de t vale 6 y G de t es igual a 0. La segunda ecuación, que podemos observar como es distinta, ya no presenta valores para todos los términos, podemos ver como P de t vale 2, Q de t vale 0 y G de t también vale 0. Podríamos operar así de la misma manera con el resto de ecuaciones y podríamos llegar hasta la última, donde veríamos que la diferencia principal es que la P de t vale 0, Q de t vale 6 y tenemos el término independiente G de t que es igual al seno de t. De esta manera identificaríamos los elementos que tiene nuestra ecuación diferencial que tenemos que resolver y lo mapearíamos con la definición que hemos visto en la diapositiva anterior, con lo cual podríamos aplicar las técnicas que vamos a contar a continuación en el resto del vídeo. Otros ejemplos relacionados más con la asignatura, con análisis de circuitos, sería el típico circuito RLC, que está alimentado con un generador de corriente alterna EGDT, en el cual se nos pide calcular la intensidad que pasa por todos esos dispositivos que están conectados en serie. Bueno, pues la ecuación diferencial ordinaria que tendríamos que resolver sería de segundo orden, puesto que tendríamos una derivada de segundo orden de esa intensidad. También tendríamos una derivada de primer orden y también tendríamos la función sin derivar. Recordemos que los elementos P de t serían estos, el elemento Q de t sería una constante y el elemento G de t sería el término que tenemos a la derecha de esta ecuación. Para circuitos en general, tanto P de t como Q de t serán elementos constantes, pues provendrán de resistencias, bobinas y condensadores cuyos valores, lógicamente, son constantes para el circuito que estamos intentando resolver. Una cuestión altamente relacionada con las ecuaciones diferenciales es el tema de los valores iniciales.
¿Qué quieren decir los valores iniciales? Estos valores iniciales nos van a permitir partir de esta situación, es decir, de un conjunto de soluciones, que vamos a llamar conjunto fundamental de soluciones, donde lo que tenemos es dos constantes, porque estamos con ecuaciones diferenciales de segundo orden, y estas dos constantes, dependiendo del valor que les demos, pues serán una función u otra, y entonces con esas dos constantes, esas dos funciones, cuando las sumamos, vamos a llamar que esto es un conjunto fundamental de soluciones. Lo que nos permitirá los valores iniciales es obtener una solución concreta, donde ya no existen constantes, donde ahora C1 vale 4 y donde ahora C2 vale 8. Dependiendo de esas condiciones iniciales, pues seremos capaces de obtener una solución u otra. ¿Cuántas condiciones iniciales necesitaremos? Pues en principio vamos a necesitar dos, porque vamos a tener que realizar dos derivadas o dos integrales. Y bueno, pues al realizar estas dos derivadas o dos integrales vamos a obtener una solución con constantes. Bueno, pues dos constantes aparecerán. ¿Qué condiciones en concreto vamos a utilizar? Pues vamos a definir el valor de la función en el tiempo inicial y el valor de la función, es decir, de su derivada, en el tiempo inicial. Entonces consideraremos dos puntos, tanto la función como su derivada en el tiempo donde comenzamos el análisis. Respecto a la solución de una ecuación de segundo orden, una ecuación genérica como la que tenemos aquí dibujada, vamos a distinguir dos tipos de soluciones. Lo que sería pues una solución homogénea en la cual vamos a considerar que ese término de la derecha, lo que sería g de t, va a valer 0, y otra solución que vamos a llamar solución particular, que ya se va a corresponder con el valor que tenga g de t. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una ecuación en la cual g de t vale 0, solamente podremos obtener la solución homogénea. Y si tenemos una ecuación en la que g de t es distinto de 0, tendremos que obtener primero la homogénea, después la particular y posteriormente sumar ambas soluciones para obtener nuestra solución final de la ecuación que queremos resolver. Y bueno, respecto a los ejemplos, pues quería comentar que en varias de las ecuaciones que hemos estado analizando anteriormente, una sería este caso, esta ecuación, solo podríamos calcular la solución homogénea, porque no existe g de t distinta de 0. ¿Vale? Entonces, solo tendríamos posibilidades de calcular la IH de t. Mientras que para esta ecuación tendríamos opción de calcular la misma ecuación, pero en su versión homogénea, y la misma ecuación en su versión no homogénea. Calcularíamos la solución para cada una de estas dos condiciones y aplicaríamos exactamente lo que hemos puesto en la parte de encima de la diapositiva, es decir, la solución homogénea, después la solución particular y sumaríamos ambas soluciones. En resumen, en este vídeo hemos visto una introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden y cómo resultan básicas para analizar circuitos RLC, en concreto para obtener las tensiones y las corrientes de los dispositivos que hay en esos circuitos. Las ecuaciones resultantes de estos circuitos RLC tienen coeficientes constantes, con lo cual simplificarán bastante el análisis que tenemos que realizar. El análisis de esas ecuaciones será para obtener una solución a ellas. Esa solución la hemos dividido en dos partes, homogénea y particular. La homogénea es una solución cuando la ecuación es igual a 0. La particular corresponde a una solución cuando la ecuación es distinta de 0. Y, adicionalmente, en este vídeo hemos visto que las condiciones adicionales nos permiten ir de un conjunto fundamental de soluciones, conjunto de soluciones infinito, es decir, un conjunto de soluciones o unas soluciones con constantes, a una solución en particular para un problema en particular. Es decir, si tenemos un problema en el cual nos dan unas condiciones iniciales, podremos obtener una solución sin constantes que nos permita, bueno, pues, obtener la solución exacta a ese problema.
Y en los siguientes vídeos lo que veremos será cómo calcular esa solución homogénea y esa solución particular para E2 de segundo orden.